acá a casa, a cada uno de los que ha llegado también. Veo, no sé si detrás de las mascarillas, perdónenme, una hermana yo la otra vez la estaba saludando, pero si usted no es, levante la mano. Y claro, había venido la semana anterior, pero con las mascarillas uno ya no identifica, se cambian el gorro, ya no sé qué. Así que perdónenme. Pero bienvenidos cada uno de ustedes, a quienes están por primera vez, a quienes vemos ya. Bueno, en este día me gustaría que fuéramos al libro de Números. Vamos a ir abriendo enseguida la palabra del Señor. Y usted más o menos sabe lo que hay en Números ahí, ¿no es cierto? Números 11, de hecho, empiezan varias cosas. Pero antes de eso, no sé si a usted le ha pasado que ha dejado algún comentario en esas cajitas de deposita aquí su comentario o ¿cómo dicen? Deje sus comentarios, ¿no? De comentarios, sugerencias, reclamos, todas esas cosas. ¿Ha dejado alguna vez un reclamo ahí? No le tenemos mucha fe, parece, ¿no? Yo una vez mandé un correo a la municipalidad por una placita, decía ahí, deje su comentario. Yo dije, deje su comentario. Me llegó como a los 10 días después un correo, que se notaba que era un correo así, ¿cómo se llama? Automático, ¿no? Una respuesta. Estaremos evaluando su... Ok, eso fue lo último que supe de... Y bueno, cuando mandamos ese tipo de reclamos, o a veces ni lo mandamos porque en realidad pensamos que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué distinto es nuestro Dios? Porque Él escucha cada cosa que decimos. Y aquí tenemos en Números capítulo 11, la serie de críticas que comienzan, ¿no es cierto?, desde el pueblo de Moisés, el fallo que termina con la condena en el capítulo 14 de quedarse en la tierra, ahí en el desierto, por 40 años. Así que vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer, estoy hoy día leyendo en NBI, capítulo 11 de Números del 1 al 15, dice así: un día, el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió en ellos. Y Taberá es arder, ¿no es cierto? Y versículo 4 dice, parece que este es un capítulo un poquito después, ¿no? Un ratito después. Dice, al populacho, dice esta versión, no sé qué dice la suya, al populacho, quizás ¿qué dice? A la gentuza, ¿qué dice en otras versiones? Gente extraña, extranjera, ¿no es cierto? Dicen otras versiones, ¿no es cierto?, a la asamblea, o sea, en realidad ahí en el hebreo, a la asamblea promiscua, la chusma, el populacho, la gentuza, dicen otras versiones. Jesucristo, chusma, ¿no? Sigamos, dice, al populacho, ¿no?, que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Podemos recordar esta, no sé qué dice su versión, ¿no? ¿Qué dice? Deseo desenfrenado, dice, me parece. Fuertes antojos, apetito voraz. Vamos a recordar esa frase, apetito voraz. ¿La puedes repetir conmigo? Apetito voraz. Apetito voraz. Si tiene un adolescente en casa, sabe de lo que estoy hablando, apetito voraz. Y también los israelitas, dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo? Ahí están también, ¿ven? Ahí están. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, dice el versículo 7, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla y hacía con él pan. Sabía a pan amasado con aceite. ¡Qué rico! Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Y vamos a leer el versículo 10, dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con este pueblo?
¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza? ¿O lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Chútale, ya entramos. Así me veré libre de esta desgracia. Termina el versículo 15. Puro reclamo, ¿no? Ha pasado por temporadas, por lugares, por personas, por su propia vida, donde estamos en esa estación del reclamo. Yo la verdad es que sí, lo miro de afuera a primera vista y digo, esta gente ingrata. Pero después, la verdad es que si uno lo mira un poquito más adentro, sinceramente puedo entenderlos. Están en el desierto, ¿no es cierto? Hace un año están allí, ¿no es cierto? Con la garganta reseca, extrañando. ¿A quién no le gusta? Le encanta ir a la feria y volver de la feria con su verdurita fresca y decir, voy a hacer una ensalada de esto. Bueno, quizás no nos encanta tanto ir a la feria, pero volver con las cositas y saber que vamos a comer algo fresquito, ¿no es cierto? En verano la sandía bien jugosa, no sé, esas cositas frescas, ¿no es cierto? Como que de repente tenemos y hacemos comidas y como que nos miramos con el cimo, como que faltó la ensalada. Andamos buscando alguna cosita fresca, ¿no es cierto? Yo los entiendo. No había nada donde cultivar. Todo lo que había era lo que diríamos nosotros algo así como comida no perecible, porque el maná sí perecía, pero era, ¿no es cierto?, una provisión de alimento que gracias a la misericordia de Dios no iba a faltar. Entonces ellos como que daban por hecho que estaba ahí el maná y era como el fideo en tiempos de escasez y como que de nuevo fideo. ¿Le ha pasado temporada de fideo? Temporada de arroz, y de poroto y todo lo que... Me acuerdo en el Instituto Bíblico cuando yo llegué para allá, me acuerdo que nos contaban antes, nosotros acá vivíamos por la dispensación de cierta cosa, porque nos mandaban, decían los gringos, unos tarros así gigantes de cierta cosa y comíamos eso 3 meses. Porotos, así, ya, porotos, 3 meses comiendo porotos, ya no queríamos ver los porotos. Fideo, 3 meses, uy, tremendo. Y yo quizás sí, puedo entender un poco lo que significa estar cansados. Dice que el texto que ellos se estaban quejando por las penalidades que estaban sufriendo. ¿Alguien ha pasado penalidades? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Qué pasa en las penalidades? Claro, estamos sufriendo. Nos sentimos cansados, nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué pasa esto, Señor, me falta esto, y nos sentimos nerviosos porque lo que debería pasar no está pasando, como que el asunto va para atrás, hago una y parece que retrocedo 2. Entonces, creo que sí, de alguna manera es posible entender al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿O no? Usted... Sí, por otro lado vemos y decimos tan desagradecida esta gente, pero en realidad en un punto nosotros somos igual, ¿o no? Estamos allí quejándonos por ciertas cosas, cansados, pero ¿sabe qué lo interesante? Es que en realidad Dios les había sostenido, y si vemos la otra parte de la historia, vemos que Dios ha sido fiel en todo momento. ¿Están en el desierto? Sí. ¿Hace calor? Sí. ¿No hay provisión? Sí. Pero Dios les ha sostenido. Dios ha sido fiel desde el momento 1. Los sacó por prodigios, milagros, plagas a Egipto, luego les hizo cruzar el mar rojo, abrió un mar delante de ellos, les proveyó en todo camino, y en Éxodo 16 se nos muestra que empezó la provisión de maná y también de codornices, ¿no es cierto? Que más adelante sale agua de la roca y que en todo el camino Dios les está dando una y otra vez. No lo piden de muy buena forma. No sé si le ha pasado a usted que su hijo le pide algo y lo pide mal. Me pasa constantemente. Y el por favor, y el gracias, y el tranquilo. Bueno, Dios les da, como uno le da a su hijo porque tienen que comer, ¿no es cierto? Dios en misericordia les da y corrige un poco la forma, pero parece que no han entendido mucho, porque la primera vez que Dios envió codornices y envió maná, y nunca dejó de enviar el maná, o sea, Dios es fiel todos los días. Ellos se siguen quejando, ellos siguen pecando, el becerro de oro fue el tremendo pecado, pero el otro día, ¿qué cree usted? Ahí estaba el maná. Y esto es tremendo, porque Dios no deja de ser fiel, como dice su palabra. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Y el maná siguió estando allí, y desde Éxodo 16, ahora estamos en Números, capítulo 11,
ha pasado todo un año en que ellos, 3 meses desde Egipto hasta el Sinaí. Estuvieron un año asentados ahí y ahora llevan unos días de camino y están reclamando, pero ya, por un lado uno dice, ya, los entendemos, pero por otro, realmente es una perspectiva de ellos, ¿o no? Es porque ellos esperan más. Es porque ellos ya están aburridos de esa situación. Y no sé si le ha pasado a usted, pero el gran problema muchas veces es nuestra expectativa. Tenemos la expectativa de que Dios, ya, pues abúrrete, sácame luego de aquí, provéeme luego esto, respóndeme pronto. Y la perspectiva del pueblo era trágica. Estamos sufriendo. Dios nunca los iba a dejar morir de hambre. Ellos estaban siendo sostenidos, pero la perspectiva de ellos es, estamos sufriendo. Pero mire qué interesante la perspectiva de Dios en Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2 al 3. Le dice Dios a Jeremías, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud. Yo no sé qué está recordando Dios aquí, pero recuerdo, dice el Señor, el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. ¿Estamos hablando del mismo Israel? No sé si le pasa que cuando yo leo esto es que yo digo, pero este es el mismo Israel que estaba en el desierto. Pero es que al final no es un tema tanto de hechos como de perspectiva. Y Dios tiene esa perspectiva, nos mira bien. Aunque es uno de los únicos textos donde habla así, porque otras veces también le está diciendo, ustedes me fueron infieles, pero me encanta cómo Él es tan lleno de gracia. Y Él habla así de ti y de mí también. Recuerdo, si usted retrocede al capítulo anterior, el capítulo 10, se muestra cómo la única cosa buena, me parece a mí, que hace Israel en todo el libro de Números, es que, dice el texto, que cuando la nube se levantaba, ellos se levantaban. Y que cuando la nube se estacionaba en algún lugar, ahí ellos se quedaban y hacían campamento. Y no movían campamento si es que la nube del Señor no se movía con ellos. Pero mire la perspectiva del Señor. Cuando recuerdo tu amor de juventud, cuando me seguías en el desierto. Parece que esa mención, ¿no? Israel estaba consagrada al Señor. Claro, porque no tenía más opciones. ¿Será que el único momento en el que estamos consagrados al Señor es ese momento que no tenemos más opciones porque estamos tan desesperados que nuestra opción es ir a los pies del Señor y clamar y estar allí? Y parece que no nos hace bien lo bueno. No nos hace bien salir de la prueba, porque Israel cuando sale de la prueba se olvida, se aleja, se distrajo. ¿Cómo decimos acá? Usar una palabra, engolosinarse, se engolosinó, ¿no? Con las cosas que tuvo y se olvidó del Señor. Pero ¿sabe qué? Más que cualquier otra cosa, este pasaje me habla de una diferencia grande. Y bueno, el título del mensaje hoy es Ve al lugar correcto. Porque ¿sabe qué? Ellos, dice el texto más abajo, que tenían un apetito voraz. La gentuza esta, y se la transmitieron, ¿no? O sea, los que vinieron con los israelitas que no eran israelitas. Pero en el fondo los israelitas tampoco se hicieron mucho de rogar, ¿no es cierto? Vieron a esto diciendo, quiero comida. No sé si le ha pasado, yo me acuerdo cuando éramos chicos, pescábamos el tenedor y cuchillo, estábamos, a la hora del almuerzo queríamos comer, antes ya teníamos hambre. Y así estaban, parece, ya comida, pero no una muy buena actitud. Ellos están enojados porque tienen hambre. ¿Cómo es usted cuando tiene hambre? Yo me transformo un poquito, la verdad. Cuando tengo hambre sales y me miran y me hago así. Con hambre, claro, pues sale lo que hay en el corazón también, ¿no es cierto? Uf, que el Señor nos ayude. Y justamente el texto está hablando de estos apetitos voraces. ¿Sabe qué? Ese apetito voraz son los deseos. El problema, y cantábamos recién, te deseo, el problema no son los deseos, ¿sabe qué? De hecho, cuando Santiago nos dice, cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, o sea, de sus propios deseos, malos deseos. Pero ¿sabe que esa misma palabra se usa para hablar cuando Jesús dice, tenía tantos deseos de pasar esta Pascua con ustedes? El deseo no es el problema. Es la base y la motivación de ese deseo, hacia dónde yo lo estoy llevando. Porque, por ejemplo, y estos son ejemplos muy, muy de nuestro contexto, cuando
nosotros estamos en algún matrimonio, qué sé yo, alguien mirando para el lado, no quiere llegar a la casa. ¿Cuál es el deseo realmente? ¿Engañar a la esposa, al esposo? El deseo es un deseo de intimidad, de seguridad, de protección. ¿Dónde saciamos ese deseo? ¿En una infidelidad? ¿O en mejorar mi relación con mi esposa, mi esposo en casa? El deseo no es el problema. Porque hay un deseo legítimo. De hecho, si hay hambre es porque hay comida, ¿o no? Ahora tenemos que ver, porque es verdad que hay deseos malos de nuestro corazón. Pero esos deseos malos parten después de lo que en principio era la idea de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dice, por ejemplo, el texto. Entonces, ese deseo primario no está mal. Y sobre las cosas de la vida, Dios puso a Adán, siempre hablamos de eso, pero porque ese inicio es la imagen de todo lo que debiéramos nosotros tener conscientes de lo que Dios quería para el ser humano. Cuando vemos el Edén, vemos que todo era perfecto. Había abundancia ahí. Sí, hay un deseo en el fondo de nuestro corazón porque las cosas estén bien, sean abundantes, estén estables. ¿Cómo se manifiesta ese deseo? Desde la carne, en ambición, en envidia a veces, en deseos desmedidos que no están bien. Pero ¿cómo se debe manifestar ese deseo primordial interno desde el Espíritu? Yo sé que tú tienes bien para mí, Señor. Yo descanso en ti. Yo sé que la abundancia no es el problema y el pecado. Es cómo llegar a ella, cuánto pienso en ella. Entonces, si el Señor me da, a manos llenas yo también puedo dar. Entonces, insisto, el problema no es tanto el deseo como el asunto de cómo lo satisfacemos. Pero lo más importante, como les decía acá, que veo en este texto, es que por un lado tenemos a este pueblo reclamón, pueblo glotón, dice después el texto. Yo tengo hambre. Pero vemos también a Moisés. ¿Se acuerdan que leímos? ¿Y qué le pasa a Moisés? Moisés también está reclamando. Se queja el pueblo y Moisés dice, ya pues Señor, ¿y este pueblo? ¿Acaso que yo los parí? ¿Que los tengo que andar trayendo? ¿Qué pasó? Y Moisés alega, pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Y esto es importante. El pueblo alega al aire. Sí, porque tenemos hambre y qué rico los duraznos y no decía eso, los melones, las cebollitas, todas esas cositas. Alegan al aire entre ellos, murmuran. ¿Qué hace Moisés? Moisés va a la presencia del Señor y dice, Señor, estoy frustrado con esta gente, esta carga es demasiado pesada para mí, ya no doy más. Y esto es una lección importante para cada uno de nosotros, porque hay un lugar correcto donde ir. Hay una necesidad, hay un deseo, pero esa necesidad, ese deseo, esa hambre, tiene una dirección correcta donde suplirse y donde ir con esa queja, porque tengo hambre. Hay necesidades. Señor, me pasa esto, me están haciendo esto. La vida no es fácil, estoy enojado, me estoy sufriendo, estoy tentado, hay una necesidad. Pero si puedo estar en la presencia del Señor, hablándole al Señor de mi necesidad, va a cambiar la cosa. Porque si yo estoy allí reclamando, es que el Señor me tiene en esta vida, mira lo que me pasa. Yo conozco gente así y a veces la conozco muy cerca. La miro al espejo. Pucha, me falta esto, me sobra lo otro, no puedo con esto, ay, estoy tan cansada. O lo que nos pasa. Aquí vamos a hablar de algunas cosas bueno. ¿Cómo reclama usted en la casa? A ver, dígalo, yo le voy a confesar. De repente, yo lo que más reclamo es por el orden. A ver, ¿alguien? El orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? La loza sucia. ¿Alguien más? Los hombres, ¿por qué reclaman? ¿Que no me dejan ver tele? No sé. ¿Qué reclama? A ver. No reclama. No sé si no reclamamos. Quizás no reclamamos, ¿no? Ahí. Claro. No, yo me acuerdo que, claro, en la casa la sangre no está para prieta. Me decía el gordo, claro, no reclamaba, pero nos decía a nosotros, ¿no? La sangre no está para prieta. Y reclamamos, ¿no? Esa cosa que yo siempre digo, como que, no sé si nos pasa, yo lo he dicho otra vez, pero dejo algo ahí en la escalera
Y el mensaje es, llévelo, usted que va para arriba. Pero parece que el mensaje recibido es, ¿por qué me dejan estas barricadas aquí en el...? Y así, ¿no? Y ahí empieza la discusión, ¿no? O el descontento y el reclamo. Sí, pues, si no ayudan en nada en la casa. Puro desordena. Juguetes en el piso, por favor. La comida. Pucha, es que me demoro 3 horas en hacer la comida y se la comen en 10 minutos. Y los platos. Y parece que no termino nunca de ordenar porque todo... ¿Qué dicen los hombres? Mis ejemplos son más femeninos. Ayúdenme los hombres, ¿no? Tener que ir al trabajo de nuevo. Todo el día. La espalda. Uy, esta semana realmente fue la semana de la espalda. No sé si alguien tiene dolor de espalda, los hombres. Uy, he escuchado ya como 3 hombres esta semana. 4, sí. Oh, mi espalda, estoy tan cansada. Claro, y después, claro. Bueno, ahí están, ¿no? Los reclamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Reclamamos al aire, ¿no? Sí, pues ¿qué pasa esto? O vamos al negocio y nos ponemos a copuchentear. O venimos a la iglesia. Pues así, pues el hermano, ¿viste? Que hizo esto. Qué fome, ¿eh? Te lo cuento para que oremos. ¿Dónde? No oramos nunca. Ni oramos, es un cagüín. Y qué terrible, porque reclamamos en los lugares incorrectos, de la forma inapropiada, ofendiendo al Señor. ¿Y qué dice el texto? Viene Taberá, viene el fuego, arde la ira del Señor. Jesucristo, ayúdanos. Porque al Señor no le gusta la murmuración. No le gusta que andemos hablando, reclamando, criticando, llorando por cosas fuera y frente a otras personas. Está bien que hay un espacio donde yo puedo ir y hablar con gente de confianza, con mis amigos en la fe. Necesitamos eso. Pero es muy distinto que cuando yo tengo un problema, la primera cosa que hago es levantar el teléfono en vez de doblar la rodilla. Y ese es un problema. El primer lugar donde yo debo ir es a la presencia del Señor. Señor, me siento así. A este hombre, a esta mujer, no lo aguanto más. A mis hijos, Señor, ¿me entienden? Los amo, pero ¿qué reclama usted? Este trabajo, este jefe, esta economía que no termina de arreglarse, esta enfermedad, este cuerpo que no me acompaña. Me quiero levantar a orar y parece que hay algo que me aplasta. ¿Qué decimos? Ay, no puedo, mano. En vez de, oramos ahí, Señor, ayúdame a levantarme. Ya, primero un pie, vamos, que se puede, vamos. Orémoslo todo. No estén afanosos por nada, en cambio, oren por todo. O sea, realmente la crítica yo leí esta palabra, el Señor me habló hace como 2 semanas sobre esto y realmente fue terrible porque yo andaba así como... Y me acordaba, oye, qué tremendo, porque son comentarios tan pequeños los que hago. Pero son reclamos, son ofensas. La ira del Señor puede arder. Uf. Porque tiro cosas, tiro. Al que le caiga, y qué bueno que le llegó. A ver si reacciona. Chútale. Guárdanos, Señor. ¿Y de dónde viene esto? De un apetito voraz, de deseos de la carne. De nuestro deseo de imponerme. De ya, porque justicia. Si yo ordené, entonces tiene que estar todo ordenado. Si yo trabajé, entonces aquí yo traje el sustento, pues, así que yo soy más. Así que el resto no tiene derecho a pedirme nada y yo no tengo que lavar ni un plato. Deseos de superioridad, deseos ambiciosos, deseos ridículamente carnales. ¿Y sabe qué? Es ahí donde el Señor tiene que ir a nuestro corazón. Y nosotros tenemos que responder en fe, en obediencia. Porque si el Señor nos dice, hay un solo lugar correcto para llevar nuestras descargas, que es su presencia, entonces es que no hay más lugares. Como por ejemplo en el matrimonio, o sea, hablaba estos días con los niños del colegio, hay un solo lugar, y se espantaban, ¿no? Correcto para una relación sexual. Es solo el matrimonio. ¿Pero cómo? Y solo el matrimonio entre hombre y mujer. Pero nos suena muy a tono de lo que este mundo dice, ¿no? Y no puedo llevar una quejita a alguien. Sí, podemos hablar las cosas. Pero sabe que antes de ir a hablarla con cualquier persona,
Tengo que hablarla con el Señor. ¿Por qué? Porque si yo no la hablo con el Señor y no depuro esa queja en la presencia de Dios, yo lo que voy a hacer es dañar, estirar quizás algo que el Señor me va a decir, eso no lo puedes decir. Eso no se debe decir de esa manera. Eso no pasa así. Y a veces son comentarios que hacemos, ¿no? Que los tiramos como talla. Y entre broma y broma, dice el dicho, la verdad se asoma. Y de lo que está llena nuestra boca, es porque eso está lleno en nuestro corazón. De lo que sale por la boca, es que está lleno en nuestro corazón. Entonces, si yo todo el tiempo tengo que tirar una broma mordaz para que el otro reciba el palo y reaccione, es porque no he ido, creo, a la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor, si yo le digo, Señor, ¿sabes que esta persona me tiene hasta acá arriba? Hace esto, hace lo otro, no me gusta. ¿Qué me diría el Señor? Yo generalmente me doy cuenta cuando el Señor me habla, porque no tenía yo en vista lo que me está hablando. No tenía considerado yo. Me dice el Señor a veces, bueno, calla. Otras veces me dice, responde esto. Uf. Y yo no lo tenía en vista. Gloria al Señor porque Él nos da dirección. Y ¿sabe qué? Lo más interesante de este pasaje es que como ambas, solo una es correcta, ¿no? La queja es un pecado. Pero ambas tienen respuesta. ¿Se dio cuenta en el texto? Me gustaría que leyéramos un poquito más abajo. Dios le responde a Moisés y el versículo 16 dice, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate que sean ancianos gobernantes del pueblo y llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Dios le responde a Moisés y le dice, haz esto, le da una instrucción que probablemente no estaba en su mente. En cambio, ¿qué pasa con el pueblo? Miremos el versículo 31. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar. Estamos en capítulo 11 de Números, versículo 31. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar, las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento y en una superficie de casi un día de camino, a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo el día y toda esa noche y todo el día siguiente. Y ninguno, es verdad, este número recogió menos de 2 toneladas. Y lo distribuyeron por el campamento. Ok, hablemos un poquito de este tema. Porque Dios contestó. Hoy el pueblo reclamón tiene la respuesta que él pidió. Pero Dios estaba enojado con este pueblo. ¿Será que las respuestas que recibimos no son siempre las respuestas que nos bendicen? A veces pedimos cosas, en vez de la voluntad de Dios, pedimos nuestra voluntad. ¿Y sabe qué? Qué miedo, el Señor nos responde, nos contesta y nos concede la petición. Y está bien, el Señor les dio carne. Y el deseo del Señor era proveerlo, porque el deseo del pueblo era un deseo legítimo de alimentarse. Pero todo lo que hicieron después del deseo estuvo mal. Ellos, en vez de simplemente sentir ahí en la guatita y decir, Señor, tenemos hambre, yo sé que tú nos has suplido en todo el desierto, ayúdanos. ¿Qué hicieron ellos? Tenemos hambre, corramos la voz, amotinémonos. Tenemos hambre. Cada familia lloraba a la entrada de su tienda. O sea, esto ya no era de personas particulares, el pueblo completo y cada familia, o sea, había un líder de familia llevando a su familia a la crítica. ¿Qué se habla en tu mesa? ¿Qué se dice en tu casa? El Señor nos ayude. El Señor les respondió. Y sabe que esto es una migración normal que pasa de codornices desde el más o menos abajito del Sahara, ¿no es cierto? En África, del norte de África, estas codornices emigran hacia el norte en algunas épocas y justamente esto pasa, ¿sí? De hecho hay testimonios de embarcaciones griegas, ¿no es cierto?, que hablan de la lluvia de codornices. Esto era algo que pasaba, pero que pasara justo en ese momento y que pasara en esa abundancia es un milagro nuevamente, ¿no? Y recordemos que esto pasó justamente 1 año atrás, ¿o no? Interesante. Bueno, el tema es que
estas codornices cayeron, y cayeron tantas porque, ¿se acuerdan lo que pasó en Éxodo 16? Dios les dijo, les voy a mandar hasta que les salgan hasta por las orejas. Se aburran de comer, ¿quieren carne? Ahí tienen carne. Y eso fue una respuesta porque ellos no pidieron bien, me parece. Pero ¿qué pasa acá? Hay un pueblo que está recibiendo la respuesta de Dios. Todas estas codornices que caen en el campamento o cerca del campamento, a un día de camino. ¿Usted ha caminado un día entero? Yo no sé si he caminado un día entero en realidad, pero a un día de camino, o sea, me pongo a caminar ahora y no paro hasta mañana a esta hora, hasta esa distancia habían codornices. Y a 1 metro de altura, al lado del campamento, no estaban en ningún otro lado, estaban ahí. Dios hizo un milagro. Pero cada persona, cada familia recogió, ¿cuántas? 2 toneladas. ¿Qué va a hacer con 2 toneladas de bicho? Ambicioso. El Señor responde. Pero no sé si esta era la perfecta voluntad de Dios. Porque ¿cómo ellos reaccionaron? Guardándose los bichitos ahí. Se olvidaron totalmente. Nunca dice el texto que ellos pidieron perdón. Nunca dice el texto que ellos fueron a la presencia de Dios. Parece que no les importó. Cuando viene juicio, cuando viene condena, ellos dicen, ay, parece que hicimos algo mal. Dice más abajo, versículo 33. Ni siquiera, ya habían hecho todo el trabajo de la recolección. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo, los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Chútale. Ayúdanos, Señor. Ellos hicieron todo un esfuerzo, ellos recibieron la respuesta del Señor y habían recolectado todas esa sobreabundancia, porque probablemente no necesitaban mucho, todo eso. Pero empezaron a comer, empezó a cumplirse el deseo de ellos, el deseo ilegítimo, pedido de manera ilegítima, y la ira del Señor nuevamente ardió, se encendió contra ellos. Pero esta vez en vez de fuego, hubo, parece, un castigo horrendo, al parecer alguna plaga. El caso es que murieron. La gente se empezó a morir en el campamento. Y el texto nos dice que este lugar se le llamó Kibrot Hatabá, que era una tumba, una sepultura de los codiciosos, dicen en algunas versiones, de los glotones. ¿Y glotón de qué? De deseos míos, de deseos desenfrenados, de deseos que no hacen bien. Y el pueblo quería volver a Egipto antes, ¿no? Y quería volver a Egipto después. Y te pregunto, ¿cuáles son esos deseos en tu vida? ¿Cuáles son esos Egiptos a los que a veces queremos volver? A veces queremos volver o tenemos deseos por simplemente suplir nuestra carnalidad, alguna costumbre pecaminosa, alguna rutina relajada, tener el control y no darlo a Dios. A veces tenemos una expectativa de algo que ya no existe. No sé si le ha pasado, sea honesto consigo mismo. Recordar, como que estoy tan mal ahora que quiero recordar algo, pero lo recuerdo como quiero. Oye, es que estaba tan bien allá en ese pasado. Si comíamos gratis. Comíamos todo ese pescado gratis. Claro, esa parte es lo que recordaron. El latigazo en la espalda no lo recordaron, ¿no? Y a veces nos pasa así, ¿no? Queremos volver porque, oye, me iba tan bien en ese tiempo. Tenía tanto que ahora no tengo. Pero me iba mal en tantas otras maneras. Volver al pasado, volver al pecado, volver a otra iglesia a veces. Uy. A otra forma de doctrina, volver atrás en mi forma de conocer al Señor. Vanidad. ¿Sabe qué? La vanidad es otro deseo, una pretensión de ser, de tener, de aparentar, que el resto me aplauda. Es que ¿sabe qué? Cuando queremos volver a Egipto nos damos cuenta de algo, que nuestro corazón rebelde considera que las cadenas son cómodas, que la esclavitud es cómoda porque es rutinaria. Sabemos lo que viene. En cambio acá hay un pueblo que no sabe si se va a parar hoy día o no se va a parar. ¿Se imagina usted lo que significa eso? Yo por eso un poco los entiendo. ¿Podré lavar ropa hoy día? Porque no sé si la voy a poder colgar porque la nube se levanta y me voy. ¿Podré plantar? No, no hay plantar, no hay plantita, no. Macetera nomás. ¿Podré? No sé.
Señor, ¿podré hacer tal cosa? Qué bueno que le podemos preguntar a Él y Él nos responde. Pero nos preguntamos a veces, ¿qué será de mi futuro? Pero eso viene a veces de un deseo que está mal enfocado, de creencias, de costumbres, de rutinas, de patrones, de heridas, de cosmovisión, de actitudes que están mal enfocadas. Que en vez de nosotros llevarlas al Señor para orar, para buscar una respuesta y clamar allí o simplemente dejar nuestra carga en el Señor, las tiramos como reclamos al aire y las dejamos allí. Y el Señor no nos puede responder, no como Él quiere, no guiarlos como Él quiere, sino que al final, como estamos insistiendo, pucha, nos falta esto, mira, reclamando, a veces el Señor manda justamente lo que pensamos que necesitamos, pero que no es realmente lo que Él sabe que necesitamos. Está aquí todavía, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que pedimos. Tengamos cuidado con dónde vamos, porque básicamente ese es el punto hoy día, ¿no? Ve al lugar correcto. Ve al lugar correcto. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de ese pueblo? Glotón, que de sus deseos quiso hacer lo que quiso, quedaron sepultados allí. Y a veces no solamente dejamos nuestro sepulcro, dejamos el sepulcro de otra gente también ahí. Matamos a otros en el camino. Pero en cambio, el que puede ir a la presencia del Señor recibe respuesta. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Un versículo después. ¿Sabes qué, Moisés? Anda a buscarme 70 ancianos. Ah, ¿en serio, Señor? Yo creo que fue algo así su reacción. Como estoy tan... Moisés estaba en un punto crítico. Si usted mira el principio del texto, Moisés dice, mejor mátame. A ese punto llegó Moisés. Y Dios un versículo después le dice, bueno, anda, ve, busca 70 ancianos, yo los voy a llenar con el mismo espíritu que tienes tú, y ellos van a servir al pueblo y van a alivianar tu carga. ¡Wow! Dios le respondió ahí mismo. En cambio, al final del capítulo, Dios da lo que el pueblo glotón pide, pero da también un juicio por no haber hecho las cosas bien en todo el camino. Moraleja del asunto, vamos al lugar correcto. Vayamos al lugar correcto y no tengamos miedo de lo que el Señor nos pueda decir. Porque ¿sabe qué? Eso yo creo que nos pasa mucho. Tenemos miedo. Tenemos miedo de manifestar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. El Señor me hablaba hace un par de semanas y no sabía muy bien dónde o cómo decir esto, pero de que no queremos, como iglesia probablemente, no queremos danzar, no queremos bailar, no queremos expresar, no queremos simplemente ser un David que entra gozoso y que no le importa si lo están mirando o no, si está llorando o no, si está de guata o no. Él adora. Y el Señor me hacía pensar, porque Mical lo miró con desprecio. Y me decía el Señor, siempre van a haber Micales. Que tu alabanza no se limite por las Micales que hay. Y ¿sabes qué? Eso también tiene que ver con dónde vamos como iglesia. ¿A dónde vamos, hermanos amados? Con nuestros reclamos, con nuestras peticiones, con nuestros deseos. A veces sí decimos, Señor, pido oración por tal cosa. Y cuando el Señor nos contesta, ni nosotros creemos que nos contestó. Escuchaba la ilustración de una persona, un pastor que estaba orando allí. Señor, que esa taberna de la esquina se cierre, que caiga tu fuego purificador. Y parece que era una historia real. Y se quemó la cuestión. Y después, como el pastor había estado orando, o la iglesia, no sé, habían estado orando como más públicamente, el dueño del lugar inició un proceso legal para decir, oye, esta gente me tiró más o menos que una maldición, oraron y mira, mi local está así. Y el pastor creo que contestó algo así como, no sé, lloré nomás. Como que no creemos en lo que... Pedimos oración en el grupo, a veces como que ya ore usted por mí, pero no le creemos al Señor lo que va a responder, si vamos a la presencia del Señor, salgamos de allí fortalecidos, con una respuesta, si no, no nos paramos. Y si la respuesta es espera, me voy tranquilo con esa respuesta. Pero estuve ahí, en el lugar correcto, derramando mi corazón a la persona correcta, en vez de ir a criticar afuera.
Hay cosas interesantísimas de este pasaje, de hecho tengo tantas notas que creo que por eso estoy un poco perdida, pero el Señor creo que quiere reapasionarnos y siempre hablamos de esta transformación que el Señor debe hacer Él en nuestra vida. Pero creo que toda transformación empieza por el corazón. Y el primer paso que debemos hacer es llevar nuestro corazón, como esté, hermano, como esté, a la presencia del Señor. Insisto, que nuestra primera reacción no sea frente a alguna crisis, ir a buscar a alguien para contarle, o reclamarlo al aire, o criticar contra cierto, sea ir a la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. El hambre es real, tenemos hambre, así que tenemos que decidir si vamos a desear los ajos de Egipto o si vamos a tener la fruta de Canaán en mente. Ese viaje no les iba a durar, hermano amado, más de 2 semanas. Desde el Sinaí, póngale un mes, ya 2 meses, desde el Sinaí hasta la tierra prometida. ¿Sabe cuánto se demoraron? 40 años. Por ir al lugar incorrecto. ¿Qué era una clave de éxito para su vida? Vaya al lugar correcto. Así nos vamos a dar jugo en el desierto. Estaba escuchando un predicador esta semana y decía, ¿por qué deseamos lo que odiamos? ¿Le ha pasado a usted? ¿Por qué deseamos lo que odiamos? Sí, deseo tal cosa, pero sé que no tengo que desearlo porque está mal. Y es que el punto es que los deseos no son en inicio el problema. El hambre dice que hay comida. El asunto es, ¿voy a reclamar al aire para que llegue la comida y llueva del cielo? ¿O voy a ir a la presencia del Señor a pedir misericordia, a llevarle mi petición y esperar que Él me responda? Porque esa es la actitud correcta que debemos tener. Que el Señor nos ayude. Me gustaría pedirle que usted pueda en esta tarde ya recordar algún reclamo que ha hecho, por pequeño o grande que sea. Algún reclamo. ¿Tienen en mente? Yo tendría que sacar mi lista así larga. Reclamamos, ¿no? Por favor, identifique un reclamo allí. Quizás el reclamo que más le preocupa en esta temporada de su vida. Y le quiero invitar a que la próxima vez que usted quiera reclamar sobre esto, a viva voz, lo primero que haga es llevarlo a la presencia del Señor, decirle todo lo que siente ahí al Señor y esperar una respuesta. ¿Le parece si empezamos ahora?